Hola, queridos estudiantes del curso de comunicación. Quien les habla, la profesora Derby Parra. Antes de comenzar, debemos dar gracias a Dios y al Sagrado Corazón de Jesús por permitirnos encontrarnos en una nueva clase. El tema del día de hoy es el texto narrativo. La competencia lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna. El objetivo principal, conocer la estructura, los elementos y los tipos de textos narrativos. Antes de comenzar con el texto narrativo, debemos definir qué es un texto. Un texto es un conjunto de signos y símbolos que forman un código. ¿Para qué? Para dar o transmitir un mensaje. Ese mensaje debe ser coherente y ordenado, es decir, que debe tener sentido, se debe entender. Ese mensaje puede ser de manera escrita o a través de las palabras. Ahora sí, conversemos sobre el texto narrativo. El texto narrativo es un relato de hechos reales o imaginarios. Por ejemplo, una niña puede besar a un sapo. Eso puede pasar. Eso es un hecho real. Ahora, que un sapo se transforme en príncipe, eso es un hecho imaginario. Esos hechos son los que viven los personajes de las historias. A ver otro ejemplo. En el cómic de Dragon Ball Z vemos cómo Goku se transforma. Así también pasa en la película de los superhéroes. Allí podemos ver que los personajes se desarrollan, o sea, viven ciertos cambios en un determinado tiempo, que en la película pasa rapidito y en un determinado espacio. A continuación, aprendamos sobre la estructura del texto narrativo. El texto narrativo tiene la siguiente estructura. Tiene un inicio, que es la parte donde se presenta el lugar, el tiempo y los personajes. Es decir, es la situación inicial. Tiene un nudo. En esta parte aparece el conflicto que se va a solucionar. Este problema será el tema principal del texto. Un desenlace. Aquí hallaremos la solución al problema, es decir, esta es la parte final de la historia. Nos encontramos con los elementos del texto narrativo. El texto narrativo cuenta con los siguientes elementos. Un espacio o ambiente es donde se desarrollan los hechos. El narrador es la persona quien cuenta la historia. La trama es el orden en que ocurren los hechos. Personajes. Los personajes se clasifican en protagonistas o personaje principal y los personajes secundarios. También tenemos un tiempo. Es la duración de los hechos o época de la historia. Conozcamos los tipos de textos narrativos. Entre los tipos de textos narrativos tenemos la novela. La novela es una obra literaria que narra acontecimientos que pueden ser reales o ficticios. Es una obra literaria extensa. El cuento es un relato o narración breve de carácter ficticio o real, con un argumento fácil de entender y su objetivo es formativo o lúdico. La fábula. La fábula es una pequeña narración cuyos personajes son animales y nos deja una enseñanza. La leyenda es una narración en la que contamos hechos extraordinarios y sobre todo fantásticos, como si se trataran de hechos reales
de carácter histórico. Finalmente llegamos a la tarea. Te explicaré qué debes hacer. Lee el texto El regreso triunfal y luego responde las siguientes preguntas. ¿Qué sensación le produjo conocer la noticia de la presencia del cóndor al personaje? ¿A qué tipo de novela pertenece el fragmento leído? Y por último, en tu cuaderno de comunicación, elabora un organizador visual sobre la clase del texto narrativo. Para ello, te invito a que investigues sobre los organizadores visuales, elijas uno y lo elabores. Esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya agradado la clase y nos vemos en una próxima videoclase. Pórtense bien y hagan la tarea.